Bueno, gente, aquí voy a mostrarle otro trabajito más con el torno, siguiendo con las experiencias de hacerlo con la moladora. Esta vez estoy usando un disco de cortar madera con diente, con diamante. Bueno, agarro un plástico de bidón, lo corto de 50, sería mejor casi cortarlo de 60 porque se achica. De 60 por 60 sería bueno. Yo lo corté de 50. Busqué 4, lo calenté con el calentador que viene para tipo secador de pelo, pero de taller, que levantan 600 grados. Lo fui calentando, midiéndolo con un medidor infrarrojo. Cuando estuvo en los 180, 190, lo dejé, pero sería mejor levantarlo un poquitín más porque se me despegó una tapita. Pegué los 4 con ese sistema, lo puse arriba de una planchuela lisa, puse 2 planchuelas del grosor que quería que sostengan, y entonces apoyé una planchuela lisa arriba y la apreté con una abrazadera un rato, una hora fue, hasta que se enfrió. Luego le hice el agujero al centro, le puse un tornillo de 2 pulgadas de largo por 3,16, que es el que se ve como el que uso para agarrarlo en el plato del torno. Y ahí empiezan a ver cómo lo voy rebajando de los unos 80, 90 milímetros que quedó cuando se aplastó en caliente, hasta los 39,5, que es la medida que tengo que tener para el trabajo terminado. Entonces lo voy torneando, lo frenteo de adelante y de atrás. Para frentearlo con la moladora hay que cambiarle un poquitito el ángulo, girando un cachito la forma que apoya el disco de corte. La velocidad de la moladora, tengo un variador de velocidad que se nota al principio, que lo entraría a trabajar a 2000 vueltas, después la habré levantado a 3000 y algo, y la termino usando unas 5000, no la levanto a 10, 11000 vueltas como da la moladora. Bueno, ahí voy trabajando. Ahora simplemente vamos a ir rebajando porque como había que sacar tanto material, demoré un rato y tenía miedo que se me patine el tornillo o haga algún otro error de construcción. Entonces fui de a poquito en varias capas hasta que llegué a la medida. Yo lo que quería era hacer un tapón que en la pileta de la cocina era de bronce y se había perdido, y decidí hacerlo con esto ya que tengo el torno. Entonces agarré, me puse, y como tengo el calentador, lo calenté. Aparentemente daba resultado, pero cuando estaba terminando, la tapita de más abajo se me quedó calzada en la pileta. Tuve que pegarla con un pegamento. Así que le aclaro que hay que prestar más atención de querer copiarlo para que se agarre el plástico entre uno y otro y ya no se pueda despegar. Aquí hay que esperar un rato porque falta un poco muestra. Quise mostrar toda la parte que estuve torneando y midiendo. Hay una parte que, como aquí ya está en velocidad 7 veces más rápido de lo normal, para que no se haga tan largo el video, porque tiene que haber estado como 40 minutos desde que empecé hasta que terminé de tornearlo. Ahí lo estoy frenteando un poco del lado del plato del torno para que quede bien parejito. La verdad que de 4 pedazos de plástico calentado y todo deformado, y se achican muchísimo. Si ustedes lo cortan de 50 y lo quieren de 40, no le va a alcanzar porque es capaz de quedar de 35, aunque después se agranda algo al aplastarlo con las planchuelas. En eso también hay que tener mucho cuidado de no aplastarlo de más, porque se queda demasiado grande y no alcanza a tener la altura que uno calculó. O sea, estando caliente puede verse en casi 5 milímetros de espesor, pero cuando uno lo aplasta con la planchuela
puede llegar a quedar a menos de 3 milímetros. Hay que tener esa precaución. Yo tuve que entrar a tirar 2 pedazos que corté al principio y agregarle una tapita más, porque con las que yo había calculado de entrada, al aplastarlo y enfriarlo me había quedado muy bajito. Acá ya se lo he puesto en velocidad normal para que puedan apreciar cómo se trabaja. Al tocar esa manija se afloja la moladora y se le puede cambiar el ángulo de corte a la hoja del disco. Les recuerdo que es un disco 115 con diente de esos punte vidrio, punte diamante que le dicen. Hay que tener cuidado que no toque el plato porque saltan, se desueldan de la hoja y queda arruinada la hoja. Aquí ya falta poquito. Hay que tener cuidado porque la moladora le es muy fácil sacarle a 2 milímetros, pero es 2 milímetros radio. Por lo tanto serían 4 milímetros y si me paso ya no hay forma de pegar, hay que empezar de vuelta. Ahí ya dio la medida de 39,5. Lo estoy sacando y se lo muestro. Me voy a donde lo tengo que colocar. Como le faltaba unas décimas y estaba áspero, agarré y lo pulí puesto en el taladro con una lija. Lo coloco y ahora cuando ya está terminado, pruebo a poner agua que no pierde. Bueno, si les gusta